Bienvenidos una vez más, nos encontramos en la Biblia hoy, como siempre con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Qué gusto, Sebastián, aunque estemos terminando tema, ¿no? Sí, No sé. bueno, yo te digo que tengo por aquí a mano mi librito del próximo trimestre. Primero te saludo, Lucho, un placer saludarte. Como siempre, como todas las semanas, es una bendición saludarte a la distancia, es una bendición poder charlar de estos temas, poder compartirlos como amigos. Yo te digo que ya estuve mirando y Ujú. ya tengo el material, ya me descargué el libro auxiliar, el complementario, ya estoy estudiando un poquito el Evangelio de Juan, que es el Bien. próximo tema que vamos a estar hablando. De paso, si querés te digo, yo no soy ansioso, trato de dominar la ansiedad, vivo mucho el presente, por lo cual no tengo tiempo de pensar en el futuro. A lo sumo, un par de días, un mes, cuando Ujú. mucho. Pero el próximo año, 2025, el primer trimestre, enero, febrero y marzo, vamos a hablar del amor y la Ujú. justicia en la Biblia. Lindo tema. Wow, qué temas. Segundo trimestre, allá por enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, yo voy a estar cumpliendo años, así que falta todavía, Ujú. cómo estudiar la profecía y la inspiración. Tema teológico práctico. Ujú. Tercer trimestre, el Éxodo. Y el Uf, cuarto trimestre del 2025 vamos a estar hablando de Josué. Qué lindo qué lindo, tema, ¿eh? Qué lindo, qué qué lindo, lindo. qué lindo tema. El 2026, primero hablaremos de Colosenses y Filipenses, dos cartas. Mm. Segundo trimestre, la religión en el mercado. Me intriga mucho esto. El título este está hace ya varios Sí, años. ¿Qué sí. será? ¿Qué será esto? Religión en el mercado. Seguiremos hablando de un tema bíblico del Antiguo Testamento en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre sobre el espíritu de profecía. Mm. 2027, mirá vos, me encanta formar parte de una organización tan Wow. planificada. 2027, primera y segunda de Corintios, el segundo trimestre, mayordomía, el tercer trimestre, un Ujú. tema de eclesiología, y el cuarto trimestre del 2027 vamos a estar hablando de Ezequiel, o sea, de acá a 3 años Mira vos. vamos a comenzar a estudiar el libro de Ezequiel. ¿Con cuánto tiempo, no? Se prevén los temas y que de paso se prevén los temas con mucha oración también, Sí, sí, para destacarlo a eso, ¿no? No, mucha no es que es una oración. cuestión de, a ver, hablamos de esto, bueno, después podemos hablar de aquí. No, hay mucha oración detrás. Sí, sí, mucha oración, mucho estudio, mucha corrección también, muchas personas que están detrás aportando desde un Ujú. montón de lugares para corregir este material, para poder editarlo. Realmente hay un trabajo muy grande, muy serio de la Iglesia Adventista y de paso me encanta esto de la unidad que tenemos porque estos mismos materiales los estudiamos en muchísimos idiomas y en todas las partes del Ujú. mundo. ¿Sí? Ujú. En todas las iglesias adventistas del mundo el material es el mismo. Y eso realmente me encanta, esa unidad de criterios y esta cuestión. A ver, pienso en esto y pienso en la iglesia de Marcos. Marcos Ujú. capítulo 16, que es el capítulo de esta semana. Esta iglesia que Sí. nacía, no tan unida porque no entendían, pero con los años se fue Ujú. encaminando. Y esa misma iglesia primitiva tiene un sentimiento similar al que tenemos hoy, el de la unidad y el de esperar la venida de Jesús. Características principales, realmente, Ujú, ¿no? ujú. Bien. Bueno, hablando ya de lo que va a pasar dentro de 3 años, ¿no te parece, Sebastián, que a este tema de Marcos lo empezamos apenas hace unos días? Sí, sí, sí. Bueno, me pasa y siempre lo digo, Lucho, y no es que, siempre dice lo mismo, no, es que me pasa. Ujú. Los temas bíblicos, yo guardo aquí enfrente mío, en costado Ujú. mío, yo estoy grabando en una habitación que uso de estudio para cuestiones de la radio, para grabar algunos videos. Tengo mi biblioteca, muy chiquita mi biblioteca, porque hoy me estoy trasladando mucho a lo digital, por las Ujú. cuestiones de mudanzas, ¿no? Las cajas son pesadas con libros. Tengo guardados, sí, los materiales que hemos estudiado años anteriores, no sé, Jeremías, Daniel, Ujú. Isaías, Apocalipsis, los veo acá. Todos estos temas bíblicos, Deuteronomio, a mí el libro, el material que estudiamos de Deuteronomio me pareció muy bueno. Sí, Y sí. estos temas que son así bíblicos, que vamos avanzando con la secuencia bíblica, me encantan, me encantan. Ujú. Y este libro de Marcos ya lo estoy atesorando como un futuro material para predicar
y para realizar diferentes, no sé, semanas de evangelismo, etcétera, porque me parece que lo encuentro tan rico y me quedé con tantas ganas de seguir estudiando, lo cual me anima a releerlo, por más que no lo Ujú, estemos estudiando, digamos, en la misma temporalidad que el resto del mundo. tal cual. Eh, yo ahora no lo tengo presente, pero ¿de qué hablaba Marcos en un principio? ¿Cuáles fueron los primeros temas de los que charlábamos? Te digo ya, los Yo tengo primeros... una palabra que para mí fue el eje para mí, que es aprender. Ujú. Para Sí, mí el sí, aprendizaje fue, para mí el eje por lo menos. sí, sí. Eh, pero es interesante la mirada de Marcos, la simpleza, lo contundente de paso. Marcos arrancaba el Evangelio allá por el capítulo 1, comenzando a explicarnos el tema del Evangelio. Es que Marcos es el inicio, es el Ujú, primer claro. Evangelio en ser escrito, es el primero que le va a dar la fuente a Ujú, Mateo, a Lucas. Luego allá al final del primer siglo, Juan va a escribir su Evangelio, que es el que vamos a estudiar la semana que viene. Pero Marcos es ujú. el comienzo. Y, y- y- y me quiero meter ya en el tema y quiero también saludar a gente y quiero leer el Sí. versículo de memoria, quiero hacer tantas cosas, pero Marcos es el comienzo y cuando uno lo analiza como tal, le puede encontrar una riqueza aún mayor todavía. Porque cuando uno entiende, es el primer evangelio en ser escrito, es el comienzo y la intención de Marcos no es hacer un libro de teología, es hacer Ujú, un libro que relate el evangelio. Dos cosas quedaban ujú, claros. Jesús es el Mesías y tenemos que ujú. salir a comunicarlo. ¿Cómo se llama eso? Evangelio. Y eso Marcos lo deja desde el Exactamente. capítulo 1 al capítulo 16 sin ningún tipo de dudas. Bueno, a ver, hagamos una cosa. Para que aprovechemos el tiempo para los saludos que seguramente tenés ahí preparados, invitamos a la gente que nos está siguiendo, que nos está escuchando, que vayan a los primeros capítulos de Marcos también para chequear que esto es así, porque estos fueron los primeros temas, Ujú, Evangelio. Y después nos metemos en el tema de cierre de Marcos, que es Evangelio también, decías. ujú, ujú. Saludamos. Bueno, le mandamos un saludo grande, 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 grande a Rubén Gerardo, que nos saluda desde Granbur, imagino que es provincia de Buenos Aires. Un saludo grande a Rubén, un Ujú, saludo grande a Gaby Velázquez. Feliz sábado, los escucho siempre los sábados temprano aquí en Montevideo. Disfruto mucho el lindo. repaso de la lección con ustedes. Muchas gracias. Otro mensajito, Pablo López, como siempre, agradece por el esfuerzo, agradece. Habla mucho sobre la escena que relatamos la semana pasada de la muerte de Cristo, la Sí. describe con palabras realmente muy, muy exactas, muy lindas. Dani Chávez, Dani nos dice, qué gran amor tiene nuestro Padre Celestial con toda la humanidad. Nunca, nunca vamos a entender todo esto. El plan de salvación es tan grande para cada uno de nosotros. Así que un saludo grande para Dani, que nos dejaba un saludito aquí muy, muy particular. Algunos de los mensajitos que hemos tenido en esta semana y que queríamos compartir con la linda familia de la Nuevo Tiempo. Bien. Bueno, Sebastián, mencionaba la palabra amor. El Evangelio es eso también, ¿no? Ujú, El Evangelio es amar. ujú. Sí, sí. O sea, tema de Marcos sigue siendo el amor también. Es que la Biblia, mira, yo esta semana tuve una charla con una abogada que nos explicaba Ujú, ciertas cuestiones laborales. Y yo digo, qué difícil es ponerse de acuerdo entre los seres humanos, ¿no? Las interpretaciones de la ley, que todos coincidan, es difícil, muy difícil. Ahora digo, pensaba, digo, qué maravilloso Dios, porque la Biblia, que es una compilación de varios libros, 66 libros, 40 autores tal vez, ujú. tiene una unidad increíble, increíble. Y tiene una exactitud en la narración. Nosotros complejizamos todos con las palabras, a ver qué quiso decir, por qué lo dijo así, por qué no lo dijo así. Cuando vamos a la Biblia tiene un contenido tan simple que Marcos lo deja clarito al principio, Marcos capítulo 1. Miren, Jesús es el Mesías, es el Hijo de Ujú, Dios. Lo deja sumamente claro. Ya sobre el final, versículo 6 del capítulo 16, el último capítulo, ujú. dice, pero Él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lado donde lo habían puesto. Esta semana vamos a hablar de la resurrección de Cristo. El título tiene que ver con el Señor resucitado. Pero primero quiero explicar una cuestión teológica y aprovechar
que se dio la posibilidad de estudiar. Algunas Biblias, cuando uno va a la Biblia, se va a encontrar con que Marcos finaliza en algunas Biblias en el versículo 8 y en otras Ujú, se va a alargar desde el 9 hasta el 20, hasta el versículo ujú, 20. Entonces aquí comienza el problema de hasta dónde. ¿Le ujú, agregaron, le quitaron, falta? ¿Cómo es esto? El manuscrito más antiguo de Marcos procede del siglo III después de Cristo. Correcto, es un papiro conocido como el papiro 45. No tiene todo el Evangelio de Marcos, tiene hasta ujú, Marcos capítulo 12, versículo 28. Hasta ahí. Hay otros que van a aparecer, hay otros dos manuscritos griegos que son antiguos y que contienen el final de Marcos. Uno es el Códice y el Códice Vaticano. ujú, Correcto, estos van a aparecer. Son manuscritos bien antiguos, algunos del siglo IV después de Cristo. Ahora, en ninguno de estos dos manuscritos va más allá de Marcos capítulo 6, versículo 8, lo que sería el ujú, final corto del Evangelio. Pero hay muchos otros manuscritos que incluyen el versículo 9 al 20. El más antiguo de ellos data del siglo V después de Cristo. ujú, Pregunta, ¿cómo decidimos cuál de estos finales es el correcto? El Nuevo Testamento es por lejos, pero por lejos, Lucho, por lejos, el escrito mejor documentado sí, del mundo antiguo. El Nuevo Testamento tiene una cantidad de datos, de información que es por lejos el documento mejor documentado, es el escrito mejor documentado. Y tiene una cosita que se llama la problemática de la abundancia. La ujú, problemática de la abundancia. Te doy un ejemplo y vamos a la pausa si vos querés. Tenemos una situación, ¿no? Pasó un hecho allí en la universidad donde vos trabajás, en el colegio donde yo trabajo aquí en Santa Rosa, y a los amigos oyentes los invito a pensar. Un incidente tal vez en tu trabajo, ¿no? Y hay ujú, 40 personas. Y vos los citás de a uno a los 40 y te puedo asegurar que es muy difícil que los 40 den exactamente la misma versión. Cada uno le va a ir claro, agregando un poquito, le va a ir sacando un poquito con la mirada. En esta abundancia que tenemos de manuscritos, porque son muchísimos, tenemos más de 5.000 manuscritos, hay algunos que le van agregando este final, ujú, y hay muchísimas, muchísimas cuestiones técnicas. Algunos dicen, bueno, esta intencionalidad de darle un cierre, porque pareciera que Marcos termina con un cierre abierto, ¿no? Marcos ujú, hablando, Jesús resucitó y termina ahí, y como que no tiene final, sí, ¿no? Y claro, alguno tal vez quiso con buena intención darle un final, lo que aparece desde el versículo 9 al versículo 20. Ahí Jesús invitándolos a predicar, vayamos a ser discípulos, salgamos a predicar. Pero ¿cuál es el final correcto? ¿Cuál sería la versión bíblica que tengo que elegir a la hora de estudiar la Biblia? Si querés, después de la pausa sigo con este tema. wow, me dejaste pensando ahora. Bueno, ¿cuál? Hacemos la primera pausa y ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Me dejaste pensando, Sebastián. Me hiciste acordar a esos buenos libros o a esas buenas películas que tienen final abierto. Ujú. Son muy efectivas de paso, ¿no? Es que a veces, a ver, estas películas que tienen un final abierto, el que las mira dice, "Buah, va a tener segunda parte. Ujú, Va a tener ujú. tercera parte, ¿no? Y el autor ya lo deja, ¿no? Hoy está muy de moda esto, ¿no? De Sí, dejar una sí. película sin un final para darle la chance a que tenga una segunda parte si es que se recauda dinero con esta parte. Bueno, Ujú, Marcos tiene la misma intención. Cuando Marcos escribe, él escribe con la intención de que las personas que lo leyeron allá en el primer siglo, años 60, ujú. 70, 80, no estaba pensando en Lucho Schneider ni en Sebastián Martínez Marcos Claro. cuando escribe el Evangelio. No lo estaba pensando para el 2024. Lo estaba Ujú, pensando para estas personas que estaban leyéndolo ahí, a un par de años de ujú, la muerte y resurrección de Cristo. Y él se esmera en demostrar que Jesús es el Mesías. Miren, apareció así, armó su ministerio con estos discípulos, lo siguieron, hizo estos milagros, sanó, demostró de esta manera que era el Mesías, murió, como lo decía la profecía, y resucitó. ujú, Salgamos a contar, esto es evangelio. Y lo deja con un final abierto para que cada uno le ponga el final, porque en realidad a esta porción de Marcos el final se lo termino agregando yo, que soy ujú, el lector de la carta, es una carta, es un escrito, yo soy el lector de esa carta y tengo que leer y terminar en el versículo 8 y decir, wow, tengo que salir a predicar de este Jesús resucitado que es Dios hecho hombre. Esa fue la intencionalidad
de Marcos. Entonces, si le agregamos o no le agregamos, si aparecen o no aparecen, no es un motivo, no es un motivo para generar debates ni teológicos, Ujú. y ni mucho menos de la autoría. Lo cierto es que la iglesia primitiva, guiada por el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, va a incorporar este escrito, el Evangelio de Marcos, y es uno de los pilares fundamentales en los primeros escritos del cristianismo. Ahora, Sebastián, si bien Marcos no lo escribió pensando en este año, en este tiempo, no pensó ni en Lucho Schneider ni en Sebastián Martínez específicamente, porque además, convengamos que tenían algo que creían que dentro de poco Jesús venía. Ujú, eh, Sin embargo, el mensaje es válido para nosotros, ujú, porque, a ver, la invitación es la misma, el Evangelio, contar esto, ujú, porque viene pronto, ¿no? O ujú. sea, no habrá estado pensado con el final abierto para mucho más adelante, pero realmente es válido. Totalmente, totalmente, porque el mismo impacto que quiso Marcos causar en los primeros lectores es el mismo impacto que tiene que causar en nosotros, el mismo Ujú, impacto. Pero él les dijo, no se asusten, ustedes busquen a Jesús Nazareno que fue crucificado, ha ujú, resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. O sea, Marcos lo que nos quiere decir, dejar en claro es, no es un hombre común y corriente, es ujú, Dios, ujú, resucitó, ascendió al cielo. Bueno, algunos dirán, bueno, después le anexamos esta historia de estos dos discípulos que charlan. No importa, lo que sí está claro es que deja clara evidencia, está documentado que Jesús resucitó y ujú. que hubieron testigos oculares de esta resurrección de Cristo y que esta resurrección es importante porque es la manera de demostrar que es Dios, que venció a Claro. la muerte y que luego de vencer a la muerte nos da la posibilidad ahora a nosotros de acceder a ese reino, el reino no terrenal, el reino celestial, el reino de Dios que él vino. Claro, esta confusión que volvemos colocar los humanos, ¿no? Esta mala interpretación de los discípulos de Ujú. esa época y nosotros también. Y nos vamos en el detalle, porque hay muchas personas que Sí. se quedan en el detalle de la discusión teológica. A ver, ¿es hasta el capítulo, es hasta el versículo 8 o es hasta el versículo 20? ¿Es el final corto, es el final largo? ¿En qué cambia? Digamos, Ujú, Jesús resucitó, esto está claro, muchachos, y está en ujú, el cielo, ujú, esto está claro. ujú. Entonces, eso es lo que tenemos que salir a contar. Jesús es el centro del Evangelio, es el Evangelio, y lo tenemos que salir a comunicar a todo el mundo. Vayan a todo el mundo a comunicar lo que es el Evangelio y lo que hace Cristo en la vida de cada uno. Es el sentido de Marcos. Predicar a Cristo y a Cristo crucificado y resucitado sería la idea. Pero viste que el ser humano se dedica en general, durante mucho tiempo, Ujú, a tratar de generar polémicas y creo que muchas veces a tratar de, en lugar de investigar para saber, se trata de investigar para demostrar que yo tengo razón. exacto. Y es ahí donde empiezan las discusiones. Por ejemplo, hablando de la resurrección, sin querer entrar en la controversia, pero convengamos que muchas veces el tema de la resurrección, en lugar de decir, wow, resucitó, claro, es el Mesías, es el Cristo y está en el cielo, lo hemos utilizado para, por ejemplo, en algún caso decir, o descansó el día sábado, o, claro, como resucitó el domingo, es el nuevo día de reposo. Ujú, Y entramos en una discusión y que, a ver, quienes creemos que el sábado es el día de reposo, parece como que tendremos que salir a defenderlo. Y perdón, pero se defiende por sí solo, ujú. ¿no? Y centramos nuestra atención muchas veces, y quienes consideran que el domingo es el día de reposo pensando en el día de la resurrección, hacen lo mismo de alguna manera con otro día nada más. Como que si tuviéramos que defender a rajatabla algo que no es el centro es Cristo. Ujú. Sin No, quitarle valor, ojo, ¿eh? sí, claro, y nos pasa lo mismo que le pasaban a los discípulos. O sea, esto de nuestra idea preconcebida, la idea que tengo de antemano, que Ujú, yo quiero imponer mi idea, no ujú, busco la verdad. Lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Cuando Pilato le ujú, dice, pero ¿qué es la verdad? Yo soy ujú, la verdad. ujú, Hashá, ¿no? El ujú, del Antiguo Testamento, el yo soy. No buscamos la verdad, nosotros queremos ganar discusiones. Y en ese ujú. ganar discusiones, que es lo que le pasó al pueblo judío de la época de Jesús.
claro. eh, Ah, el deseo de ganar discusiones lo llevó a perder la posibilidad de encontrarse con Cristo. Entonces, ujú, este es el planteo que tenemos que hacernos. A ver, ¿cuál es mi disposición a la Biblia? ¿Yo quiero escuchar a Dios o quiero manipular la Biblia para que la Biblia diga lo que yo quiero que diga? Porque muchas veces el mismo fanatismo del pueblo judío de este primer siglo, cuando escribe Marcos, es el mismo fanatismo que tenemos hoy nosotros para defender cuestiones como dijiste vos, Lucho. El sábado no necesita que yo lo defienda. ujú. Lo que necesita el sábado es que yo lo respete, lo guarde. Lo guarde, tal ¿No? Para cual. que el otro vea y diga, yo quiero tener esto que tienen ellos. A ver, termino y pido disculpas a los amigos de la radio, pero me genera mucha alegría hablar de esto, ¿no? Porque es la alegría de descubrir algo nuevo en la Biblia. Yo nunca le había prestado demasiada atención al libro de Marcos. Lo estudié en mi Ujú, época de estudiante de teología, cuando estudié Evangelios, ahí con el profe, el pastor Roberto Pereira. Le mando un saludo grande al mm, pastor Roberto Pereira. Él suele escuchar el repaso de escuela sabática de la radio de la UAP. Bueno, y después sí, reconozco que me llama mucho la atención el de Lucas, mucho Juan, ujú. creo que es el evangelio que más me gusta. Y Marcos lo tenía ahí, el evangelio de un niño, el evangelio de un jovencito. Claro, pero digo, qué entusiasmo con el que escribe Marcos, Sí. y ese entusiasmo lo tengo que tener sin entrar en discusiones. Marcos no quiere entrar en discusiones, no va a entrar en polémica. Sí, este Mateo es más profundo, va a escarbar más y va. Marco lo único que quiere dejar en claro es que Jesús es el Mesías y que Jesús va a volver. Y eso Ujú, realmente lo deja sumamente claro y nos da la tarea de poder nosotros también continuar con esa tarea. ujú. Sí, mira, me sumo a esto que decís, Sebastián, porque ¿te acordás que habíamos empezado la serie diciendo a veces tomamos a Marcos como el libro de, bueno, Marquitos? Ujú, Y realmente, a ver, es un punto de partida y a mí me alegra porque me pasó lo mismo, Sebastián. Es como que descubrí el valor que tiene ujú. este libro, realmente, ¿no? Hablemos de la resurrección. Sí. Eh, Decíamos hoy, a veces nos desviamos discutiendo otras cosas y queremos usar la resurrección para otro tipo de justificativos, pero nos perdemos el gozo de lo que significa, ¿no? sí, y podemos caer en el mismo error de los discípulos. No entendieron el tema de la resurrección, no Ujú, entendieron el tema de la muerte, no lo entendieron, claro está. Cuando uno va a Marcos y descubre, ¿no? Y lee el relato y ve cómo lo abandonan, cómo se alejan, y cómo ven toda esta escena, versículo 1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salió el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ujú, Pero ujú, cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Me encanta porque Marcos, hay detalles que no se los puede olvidar, ese sí, era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho. ¿Se acuerda del lugar? Estaba al lado derecho, ujú, eh, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, se asustaron, mas él les dijo, no se asusten. Buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron, miren, acá lo pusieron, no está. ujú, ujú, Interesante, ¿no? Eh, no comprendieron, porque acá, y aparecen las mujeres en escena, qué ujú, maravilloso. El ministerio de Jesús fue apoyado por mujeres, sí, sí. fue En comandado una por. sociedad que era complicado. Totalmente, y por eso cuando uno dice, cuando hoy pululan, el gran feminista es Jesús, sin ningún tipo de dudas, ¿no? Sí. Él le da el mismo nivel al hombre, a la mujer, no hay Ujú, distinción en ese ujú, sentido. Hay diferencias, claro, pero no hay un mayor valor para uno o para el otro. Y no. aquí en el Evangelio, donde el machismo era muy fuerte, Jesús va a defender a la mujer. Y son mujeres Ujú, las que van. Ellas no compran en sábado, respetan el sábado. Claro, pero ellos dicen, no, no lo ungimos, era una costumbre. ujú, Compran las ujú, especies aromáticas para ir a ungirlo, para envolverlo en perfume. El cuerpo se descomponía y ellos van a ungirlo, pero respetan el sábado. No van el sábado a la noche, claro, no habían linternas, los celulares no existían ujú, con las linternas, o ujú, sea, van y respetuosamente, apenas sale el sol, ellas van a buscar. No entendieron. Y mi pregunta es,
Yo, Sebastián Martínez, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿entiendo realmente la muerte de Jesús? Ujú. ¿Entiendo realmente o sigo todavía hablando de algunas cuestiones sin comprender lo magnífico de la muerte de Jesús? Porque puedo estar escondido o peleando como los discípulos, pensando en otras cuestiones, sin darme cuenta de que Jesús ya resucitó y que el sentido de la muerte es grandísimo. Wow, tema para pensar un rato. Seguimos charlando en un ratito, Sebastián. Hacemos una pausa. Ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Me quedaba pensando recién, Sebastián, acerca de lo que dijiste de la actitud de las mujeres. Realmente, a ver, no creyeron totalmente, pero tal vez en medio del dolor les pasó eso de ellas iban a encontrarse con un muerto. Y uno podría decir, pero si Jesús les dijo que iba a resucitar, los demás ni siquiera fueron, Ujú. ¿no? Pero además, a mí me llamó la atención una idea. Velaron, estuvieron atentas, estuvieron esperando y no fue a ver, un velar inactivo, porque ni bien pudieron, conforme a lo que sentían en su corazón y a lo que creían, fueron a comprar especias. O sea, no es que se quedaron, bueno, vamos a ver, veremos qué pasa mañana, ¿no? Respetaron el día de reposo, ni bien pudieron. ¿Cómo habrá sido ese día de reposo? Digo, ¿qué habrán estado pensando? Eh, y eso mismo es como que me lleva a pensar a mí hoy día, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo dedicamos a pensar? Porque el próximo acontecimiento en importancia para nosotros será la segunda venida. Ujú. Este, ¿Cómo esperamos, no? ¿Cómo velamos en ese sentido también, no? ¿Qué pensamientos se nos cruzan, digo? A mí me encanta pensar en esta mujer que hablamos la semana pasada Mm, del perfume de alabastro ujú, en el envase, ¿no? En el frasco de alabastro. Ella sí lo unge. sí. Ella sí, y yo digo, ella lo entendió, ¿no? Ujú, Ella ujú, también me encanta pensar en María Magdalena, que posiblemente sea la misma María que usó, que ujú, untó, que lanzó el perfume, que ella va al sepulcro. Los demás no ujú, están. Los demás pensaron, bueno, perdimos nuestra oportunidad de ujú. nuevamente levantar al imperio hebreo, a la nación judía, por Creo que sobre... dijiste la clave, Sebastián. Perdimos la oportunidad. Pensaban en ellos. Ojo, Exacto, no los estoy exacto. condenando porque nosotros hacemos lo mismo. Totalmente, totalmente. Ellos pensaron en ellos, porque eso es pecado. Ujú, Eso es pecado. Es pensar en cada uno de nosotros. Y es muy difícil porque luchamos con esta, a ver, ni aun con buenas intenciones. ¿Cuántas ujú, veces, no? Predicamos para sanar nuestro ego, o sea, el enemigo trabaja sobre el pecado, sobre nuestro, el pecado es alejarse de Dios. ujú, Trabaja tanto, y nosotros caemos con tanta facilidad, porque anteponemos las cosas nuestras. La sí. única manera de mantenernos firmes, centrados en Cristo, es esto: visualizar la muerte de Cristo todos los días, contemplarla todos los Ujú, días un ratito, entender el sacrificio expiatorio, sustitutivo, vicario de Jesucristo. Y ujú, cuando yo entiendo todo esto y lo contemplo, wow, no, yo este día tengo que vivir para Jesús, porque Él hizo todo esto. ujú, ¿Cómo no? Entonces, pensar en eso me obliga a depender de Jesús. De paso, el Evangelio de Juan lo deja muy clarito. No nos separemos, porque separados de mí nada podéis hacer, dice ujú, Jesús, ¿no? Y nosotros continuamente, ¿no? Entonces yo digo, Pedro estaba unido, convivía, pero no estaba unido. O sea, convivía, pero no estaba unido. Y el ujú, resto, lo mismo. Estaban con él ujú. 24/7, pero no estaban unidos a Jesús. Te diría que este grupo de mujeres, tal vez especialmente a María Magdalena, era la que más unida estaba él. Y ojo, no quiero entrar en las polémicas, Sebastián, esta, Ujú. porque han surgido películas, han tratado de presentar evangelios y demás, hablando de que, bueno, María Magdalena estaba enamorada de Jesús y Jesús estaba enamorado de María Magdalena. Es más, algunos hablan hay películas que hablan de que tuvieron un hijo y demás. A ver,
no quiero entrar en esa discusión. Jesús era un ser humano. Ujú. Tranquilamente podría haberse enamorado. María Magdalena era un ser humano. Tranquilamente se podría y tendría muchísimos motivos para enamorarse de Jesús. Pero creo que si había algo que estaba en claro, Jesús tenía bien claro cuál era su misión en este mundo, ¿no? Entonces, me parece que no es el tema de discusión. El tema es que nosotros confundimos enamorarse con sexualidad. Ujú, Y, ujú, y en realidad María Magdalena estaba en lo correcto, estaba enamorada de Jesús. Y ujú. Sebastián Martínez tendría que estar enamorado de Jesús, Exactamente, ¿no? Porque exactamente. Jesús está enamorado de Lucho Schneider y está Sí. enamorado de Sebastián Martínez. Pero nosotros, con nuestra mente pecadora, lo llevamos enseguida a un plano sexual, ¿no? Está Que perfecto. no es pecado el No, tema no, sexual, no, no, no. pero lo hemos degradado y lo hemos Exactamente, minimizado. exactamente. María Magdalena tendría, el problema sería si María Magdalena no estaba enamorada de Jesús. Ese sería Ujú, el problema, ¿no? ujú, Y todos, a ver, te leo un párrafo de una escritora que yo recomiendo siempre. Este libro es, tengo un amigo, el pastor Daniel Bosquet, que él dice la lectura infinita. Y el mm, plan de él, yo todavía no lo empecé, pero hace el tema de la lectura infinita. Él dice, yo leo el deseo a todas las gentes, lo termino y lo vuelvo a empezar a leer. Y lo mm, termino y vuelvo a empezar a leer. La lectura infinita. Me encanta esa idea. ¿Por qué ujú, este libro? Porque relata el centro de nuestra vida, que es Jesús. Y esta sí, escritora, Elena de Huay, que escribe este libro, de paso el otro día, investigando mucho, eh, llegué a escuchar entrevistas del director Mel Gibson, donde él dice ujú, que él utiliza el libro El deseo de todas las gentes para hacer la película La Pasión de Cristo. ¿No? ¿Te acuerdas que ujú, hablamos la semana pasada de esto? sí, Bueno, él sí, sí, dice, y de hecho él es el director de la película Desmond II, que es la vida de un adventista del séptimo día. Él quedó ujú, tan impactado por esta escritora que él la usa, él saca mucho del libro para la película. ujú, En este libro, página 732, dice así: las mujeres que habían estado al lado de la cruz de Cristo, porque no es que estuvo solo Jesús, había mujeres no, que estaban ahí, estaban esperando, velando que transcurrieran las horas del sábado, lo que dijiste vos, Lucho. ¿Cómo habrá sido ese sábado? Ellas estaban esperando, velando. El primer día de la semana, muy temprano, se dirigieron a la tumba llevando consigo especies preciosas para ungir el cuerpo del Salvador. No pensaban acerca de su resurrección de los muertos. El sol de su esperanza se había puesto y había anochecido en sus corazones. Mientras caminaban, relataban las obras de misericordia de Cristo y sus palabras de consuelo. ¿Vos te imaginás esa caminata hacia el sepulcro? ujú, Ay, ¿te acordás cuando hizo la multiplicación de los panes y los peces? ¡Oh! Y cuando curó al ciego, uy, qué impresionante. ujú, Yo estuve el día que bajaron al paralítico en la casa de la suegra de ujú. Pedro. Qué lindo, ¿te acordás? Yo me imagino eso, debe haber sido maravilloso. Una mezcla de dolor, Qué historias tristeza, personales. exactamente, pero ellos iban relatando mientras iban, ¿no? Hasta buscando palabras de consuelo, pero no recordaban sus palabras, las palabras os volveré a ver. Esta partecita Ujú, la habían olvidado. Y este es el miedo que corremos nosotros. Podemos también nosotros quedarnos en historias ujú, y dejar de recordar las palabras de vuelvo, vuelvo, regreso, ujú, me voy pero vuelvo. Voy al versículo 7 de Marcos 16. Versículo 6, perdón. Mas él les dijo, no os asustéis. El ángel, ¿no? Buscáis a Jesús Nazareno, él fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, le dice el ángel, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros, Jesús, va delante de ustedes a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo. El ángel le dice, él se los dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, o sea, tenían miedo. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y aquí se da una ujú, cosa muy interesante, porque Jesús cada vez que tiene un hecho de este tipo, le dice, no comenten nada, no digas nada, sí, ¿no? A los endemoniados, al ciego, ujú, no cuenten nada, pero acá no. Acá el mensaje es ujú, completamente diferente. Cuando Él les dice, no digan nada, ¿qué hacen las personas? Van y cuentan. sí, Pero ahora le dice, vayan y cuenten. Y ellos no quieren contar.
¿no? sí, Es sí. interesante cómo Marcos nos deja estos regalos que son tan lindos, pero claro, vamos a poner en contexto. Una obra milagrosa como sacarle el demonio a una persona o darle sanidad a una persona que por años estuvo enferma, es imposible no contarlo porque te desborda el Ujú, corazón. La angustia mezclado con la charla de un ángel, que ellos sabían que no era una persona común y corriente, pero imagínate vos la ujú, crisis, le generaba temor, es ujú, normal. El ángel le dice, vayan y cuéntenle a los discípulos, cuéntenle a Pedro. Ni los discípulos ni Pedro les ujú. creen. Y aquí entra en escena otro personaje que va a aparecer, que es el diálogo que va a tener el propio Jesús con María Magdalena. Mm, Y ese diálogo ujú, también es sumamente rico porque a ella sí le da el regalo de dialogar con él, con ella, sin ujú. intermediario, sin mensajero, y precisamente le vuelve a repetir, le vuelve a encomendar exactamente lo mismo. Y es interesante porque, a ver, yo pensaba, claro, a ver, para la sociedad en aquel momento, que vaya una mujer a contarles a los discípulos y a los demás que Jesús había resucitado, que lo había visto y que le había encomendado que ella iba a ser la mensajera, este, obviamente, para la cuestión social del momento, era difícil de tal vez de aceptar y de entender. Iba a poner un impedimento. Sin embargo, hasta en eso Jesús, fíjate vos, hasta después de muerto, cuando resucitó, siguió enseñando, siguió tratando de formarnos correctamente, de tratar de romper esas barreras que separan a la gente, eh, porque primero que no tenía nada que perder, Ujú, tenía todo por ganar. Entonces, hasta ahí necesitó enseñarnos. ujú. Tal vez tendríamos que aprender, ¿no? Wow, ¿no? Y nos cuesta aprender, nos cuesta porque somos tan pecadores y estamos tan confundidos. Eh, yo no quiero excusar a María Magdalena y a los dos discípulos primero y después al resto, ¿no? Ujú, Porque se le aparece a María Magdalena, luego se le aparece a los otros, versículos 12 y 13 más después ujú. apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando. No eran de los 12, eran dos. No. Yendo a la aldea, Lucas va a relatar esto también, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos les creyeron. Y finalmente se les apareció a los Ujú, 11, versículo 14, estando sentados en la mesa, y les censuró su incredulidad y la dureza de su corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Pero yo también puedo estar en la misma situación sin creer y sin contemplar al Jesús resucitado. Me quedo muchas veces con la imagen de un Jesús crucificado, que es ujú. valioso, valiosísimo, porque la muerte de Cristo nos permite pensar en la vida eterna. Y la resurrección es la victoria sobre la muerte y es la que realmente me permite pensar en la vida eterna. Bien. Tenemos que hacer la última pausa, Sebastián. Ya seguimos. Y estamos en el último bloque. No sé si preguntarte, Sebastián, algo. Viste que hay ciertas preguntas que lo pueden condenar a uno. A veces es mejor no preguntar, dice, ¿no? Uno. Pero ¿por qué los discípulos no estaban dispuestos a creer? Qué pregunta, ¿no? Este, Háblame de los discípulos, no me hables de mí. no. Bueno, te leo un párrafo textual aquí del autor de este material que hemos disfrutado, ya a modo de despedida, porque ahora sí miro y nos quedan 10 minutos en compañía de Marco, pero por Ujú, suerte viene un amigo de él que es Juan, y lo vamos a tener durante ujú. 3 meses también. Ellos, dice, tenían, como muchos en Israel, una concepción equivocada del reino de Dios. Hoy también, Ujú, ¿no? Hoy también tenemos a ujú, veces, mala interpretación del reino de Dios. Lucas, el evangelista, el médico, el investigador, a mí me encanta tratarlo como un periodista, lo veo tan periodista Lucas. ujú, Lucas registra claramente la naturaleza de este concepto erróneo en sus propias palabras. Él lo va a escribir en Lucas 24:21. Él dice, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Hoy es el tercer día que esto ha sucedido. Palabras de los discípulos, ¿no? Y él ujú. dice esto, ¿no? Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quisieron decir los discípulos
con la expresión redimir a Israel. La palabra Ujú, griega traducida como redimir es litró, cuyo significado básico es liberar de una situación opresiva. Yo estoy en una situación y litró. ujú, Wow, no sé qué hacer con las deudas que tengo, le debo al banco, ujú, debo el alquiler de la casa, le debo a la tarjeta de crédito, y aparece Lucho y me dice, litro, yo te vengo a ujú. rescatar, ¿cuánto necesitas? 6 millones de pesos, 3 millones de pesos, yo te lo doy y te cancelo las deudas. Eso Me tiene que encantaría, ver, Sebastián, pero bueno. pero es un ejemplo, es un ejemplo. Esa es Sí, la sí, sí. manera de liberarnos en una situación Ujú, opresiva, litro. ujú, Cuando ellos dicen que Jesús era, ellos creían que Jesús iba a redimirlos, estaban hablando de la situación opresiva. Nunca pensaban en el plano espiritual. Entonces, ujú, esta también es una manera de reflexionar. ¿Qué es Jesús para mí? Jesús es aquel que me libera y al que le pido cuando estoy enfermo, falto de trabajo, al que le pido en alguna situación familiar, al que lo uso casi como un amuleto de la suerte y al que le voy a estar ujú, pidiendo cuestiones para luego olvidarme, al que le prometo como si Jesús necesitara que nosotros cumpliéramos y le ofreciéramos cosas, ¿no? Al que le ujú, prometo ciertas cuestiones, si vos me das esto, te prometo esto y aquello y lo otro. ¿Qué es Jesús? A ver, ¿cómo lo malinterpreto yo? Yo creo que Jesús vino a redimirme de las deudas económicas, vino a redimirme de... No, no. A ver, ¿qué entiendo por el reino de Dios? Porque si lo interpreto erróneamente, me puedo perder, ¿no? Lo interesante es que Jesús, con el amor del mundo que tenía, con todo el amor, porque él es amor, él ujú. resucita, se acerca a los discípulos y les explica detenidamente. Los otros evangelistas van a detallar mucho más estos días, porque fueron varios días que Jesús se queda con ellos. Y esto me encanta explicarlo, ¿no? Porque desde Pascua, luego viene este panes sin levadura y luego viene Gavilla, son las fiestas judías, ¿no? Esas Ujú, fiestas, esas tres forman parte de una fiesta. ujú, A partir de Pascua, uno cuenta 50 días o 7 semanas, 49, y el día 50, nosotros le decimos en griego pente, que significa 5, Pentecostés. ujú, En- pero es la fiesta de las semanas, ¿no? Y en esa fiesta de las semanas, Jesús se queda con ellos 40 días, más los 3 que había estado descansando en la sepultura. ujú. O sea, Jesús se va una semana antes, para que durante esa semana ellos puedan reflexionar y ellos puedan realmente entender lo que era Jesús en la vida. Entonces, Jesús no se quedó con ellos un par de horas, Jesús se queda varios días. Los evangelistas van a Sí. dejar clara explicación de todo esto. Y Marcos Ujú. también nos regala algunos versículos hablando de esto. Eh, Eso es interesantísimo porque ahí también se da que muchos son testigos de que Jesús está... Ah, pero yo me imagino que debe haber habido gente que se preguntaba, pero este no era el Jesús que habían crucificado, si es que se enteraron del tema, ¿no? Se lo cruzaron. A ver, de eso no se habla mucho realmente, Ujú, ¿no? Convengamos que se trató de esconder todo eso también, porque claro, a quienes ejecutaron a Jesús no les convenía que se sepa mucho tampoco. Y los discípulos todavía estaban, bueno, en aprendizaje, sí, ¿no? claro, En proceso de aprendizaje, así que tampoco entendían demasiado. exactamente, exactamente. Habían un par de materias que no tenían todavía, eh, pero es porque malinterpretaron el sentido de la universidad. Ellos fueron a... Bueno, pero esto es muy normal, ¿eh? Ujú, Esto es muy ujú, normal. sí, 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 Y, sí, y- sí. y- y quiero poner un ejemplo y les pido disculpas porque estoy con la garganta un poquito lastimada todavía, producto de las semanas de algunos virus. Pero ¿cuántos hay que Ujú, van a estudiar educación física porque les gusta el deporte? claro. Y van a estudiar educación física porque les encanta jugar al básquet, jugar al fútbol, nadar. Pero en realidad se llama profesorado en educación física y la palabra Ujú. profesorado está antes de la actividad Es física. enseñar. Es enseñar. Y Sí. algunos van a la facultad, van a estudiar el profesorado. Y pongo este ejemplo porque es el que se me vino a la cabeza, pero Sí. hay tantos otros, ¿no? Y uno dice, pero yo vine acá porque a mí me gusta esto, pero yo en realidad no. A mí no me gusta enseñar. Yo no le tengo paciencia a los Ujú, chicos, yo no tengo esto. Entonces, ¿cuántas veces nos pasa que vamos a la ujú, facultad a estudiar algo que creíamos que era así y cuando vamos ujú. investigando, vamos estudiando, vamos formándonos, nos damos cuenta que no? Bueno,
Esto les pasó a los discípulos, con la diferencia de que los discípulos no se Ujú. anotaron en la universidad. Fue el rector de la universidad el que los fue a buscar. Él sí veía Sí, en ellos unos sí, graduados. sí, sí, sí. Él los va a buscar. Él les va a Ujú, explicar. Él se queda con ellos y les va a dejar ujú, clara, les va a dar el mensaje claro para que ellos se entiendan. Vuelvo al libro El deseo de toda la gente, Lucho. Esta vez en la página 759. Mira lo que dice aquí. Antes de dejar a sus discípulos, Cristo presentó claramente la naturaleza de su reino. Les recordó lo que les había dicho antes acerca de ello. Declaró que no era su propósito establecer en este mundo un reino temporal, sino un reino espiritual. No iba a reinar como rey terrenal en el trono de David. Volvió a explicarles las escrituras. Me imagino yendo a Génesis de vuelta, Éxodo, ujú, bueno, todos, Salmos, todo el Antiguo Testamento. Volvió a las escrituras, demostrando que todo lo que había sufrido había sido ordenado en el cielo, en los concilios celebrados entre el Padre y él mismo. Todo había sido predicho por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Dijo, ¿veis que todo lo que os he revelado acerca de mi rechazamiento como Mesías, se ha cumplido? O sea, les explico, me rechazaron. Estaba todo escrito. ujú, Todo lo que os he dicho acerca de la humillación que iba a soportar y la muerte que iba a sufrir se ha verificado. El tercer día resucité. Escudriñad más diligentemente las escrituras y veréis que en todas estas cosas se ha cumplido lo que específicamente la profecía decía acerca de mí. Qué maravilloso tenerlo a Jesús ahí y mostrándote todo. Y hoy nosotros tenemos la profecía ujú, del Antiguo Testamento y tenemos también el Nuevo Testamento con toda esta información. Y tal vez lo que también tenemos, Lucho, tenemos toda la arqueología, toda la historia y un montón de factores externos que terminan demostrando que lo que dice Marco, lo que dice Mateo, lo que dice Lucas, lo que dice Juan es verídico, existió. Jesús existió, está demostrado ujú, arqueológicamente. La historia da señales de esto y también da señales de que resucitó. ujú. Impresionante. Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Me queda lo último, el final abierto que deja Marcos. ¿Y cuál es? Ujú. Vayan por todo el mundo. Sebastián, me quedé pensando, este no es el tema central de hoy tal vez, pero ¿qué está haciendo Jesús mientras tanto? Porque va a venir, Sí, y sí. eso tenemos que anunciarlo. Sí, hoy está intercediendo por cada uno de nosotros, pidiendo disculpas por estos errores que cometemos. Y Marcos no se va a poner a dialogar de esto, pero Marcos, el tema central de Marcos, ¿cuál es? El Evangelio de Jesús. Apenas arranca, él lo Ujú, dice. Este es el Evangelio de Jesús. Y lo dice con ujú, alegría, ¿no? ujú, Y el Evangelio también habla de que hoy Jesús en el cielo está intercediendo por nosotros. Eso también es Evangelio, porque es una buena ujú, noticia. Tener ni más ujú, ni menos que al Creador del mundo, al Salvador del mundo, defendiéndome allí arriba en el cielo. Entonces, ¿cuál es el tema central que atraviesa de punta a punta el Evangelio de Marcos? Jesús es Dios, es el Mesías, y eso es Evangelio, es una buena noticia. Y el reino no es para acá, es un reino espiritual y pronto va a volver. Pero mientras tanto, vayamos a todo el mundo a ser discípulos, a predicar y a bautizar. Ese es el tema central del Evangelio de Marcos. ujú. Lo que habrán sido esas 40 jornadas de clases intensivas, ¿no? ¿Habrán Eh, dormido? ¿Habrán dormido, Lucho? realmente. ¿Viste, Sebastián, que cuántas veces hemos dicho qué lindo que es aprender y cuando te das cuenta que aprendiste, ¿no? Y así todo, vos fíjate que los discípulos, después, en el Pentecostés, te diría que llegaron a tener una comprensión más plena todavía, Sí. ¿no? Y recién ahí es como que empezó realmente el discípulo que estaba ahí a, a llevar el Evangelio a todo el mundo. Ujú. A ver, te pones a pensar y realmente es impresionante y Jesús todo eso lo tenía en claro. Pero vos imaginate, Lucho, que Jesús una semana antes le dice, bueno, vayan y prediquen, vayan a todo el mundo, prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último Ujú, rincón de la tierra. Y ellos a la semana,
está bien, tenían un par de factores, estaban unidos, unánimes, en Ujú, el mismo pensamiento, lo mismo que pasa en toda la Biblia, lo mismo, unidad. ujú, Y ellos ahora llenos del Espíritu Santo, porque desciende este consolador que Jesús les dice, me voy, pero les dejo a uno, ¿eh? Les dejo a uno ujú. que viene a traerles consuelo y es Dios. Ahora ellos experimentaron a la semana lo que Jesús les había dicho, porque ellos se sentían predicando a todo el mundo ahí, ¿no? En esta fiesta tan impresionante. ¡Qué bendición! Pero claro, primero dejaron el ego, el yo, se unieron, Ujú. pidieron disculpas, entendieron, se acercaron a Jesús, Jesús fue el centro, comprendieron y ahora salieron a predicar. Bien. Uy. Bueno, se nos terminó el tiempo, Sebastián. Sí. Eh, Me quedo siempre con la misma sensación. Parece que recién empezamos a estudiar a Marcos. Ujú. Bueno, próximo tema ya me dijiste que va a ser Juan. Me Sí, gustó como lo dijiste, viene un amigo de Marcos. sí, 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 sí. Más experimentado. Este ya es el Juan Grande que nos viene a relatar el Evangelio que él recuerda como ya un señor adulto de 90 años y que cuenta historias de su vida cuando él vivió como un joven igual que Marcos. Un evangelio apasionante. Desde la experiencia también. Ujú. Bien, bien, Sebastián, realmente un gusto. Muchísimas Gracias. gracias. No, gracias a vos, Lucho. Un placer para mí acompañarte. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.